El éxito es desear fervientemente lo que ya se tiene. La suerte es donde confluye la oportunidad con la preparación. Dale valor al presente. Como que nos planteamos mucho el pasado o el futuro y realmente nos estamos perdiendo del presente. Y a veces te invade la frustración porque a veces ni sabes qué quieres, ¿no? Es difícil. Pareciera sencillo, pero es complicado. Oscar, yo quiero que tú me cuentes un poco cómo encontraste ese propósito, cómo fue entrando el propósito y llevándote a donde estás. Sabes que creo que fue un tema más accidental. Hoy día está muy cuestionado el tema del propósito, ¿sí? Hay gente que te dice, oiga, ese discurso de vivir con propósito, si trabajara no para que otros lo vean, sino trabajara para que le quede bien hecho. Tú dices, Dios, le dedico este día desde que me levante hasta que me acueste. Y no va a concentrar no en que me vean, sino en hacerlo bien. Porque es verdad, eso es verdad. En la medida en que lo disfrute, nunca va a trabajar. John Coach Podcast. Aprende, crece, inspira. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aprende, crece, inspira. Hoy con un tema de lujo. Vamos a hablar sobre el manejo del ego, la disciplina y el propósito como actores claves del crecimiento profesional en entornos corporativos. Para ello, tengo un invitado espectacular. Oscar, bienvenido. John, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y por tu generosidad. No, Oscar, pues para mí es un privilegio tenerte acá en esta tu casa, aquí en Aprende, Crece, Inspira. Es un espacio creado para personas como tú, que seguramente nos vas a enseñar muchas cosas y que nos van a inspirar. Para los que no te conocen, porque sé que tienes muchos seguidores, Oscar, sé que tienes muchísimos seguidores. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Oscar Espinel? Esa pregunta es bien poderosa, bien existencial y le he dado vueltas muchas veces, ¿sabes? Y he llegado a la conclusión que soy un generador de bienestar. Después de entender qué me mueve, eh, me gusta estar bien, que mi familia esté bien, mi esposa esté bien, mi hija esté bien. Y por eso creo que me identifiqué tanto como con el marketing. Al fin y al cabo, el marketing es un ejercicio de intercambio de valor. Entonces, el punto es cómo genero bienestar en mi trabajo, a mis clientes, cómo lo compartimos con alumnos y con todas las personas que nos rodean. Creo que soy un convencido que el conocimiento en la medida que se comparte se expande. Creo firmemente en eso. Entonces, en resumen, creo que soy una persona interesada en generar bienestar sin ninguna pretensión, diferente a aprender y a conectarme con gente como tú, gente curiosa. Oscar, mira que tú acabas de decir algo que a mí me ha tocado pues un poco el corazón y es, muy pocas veces de verdad arrancamos con lo importante de la vida que es el ser, ¿no? Veo que tú tienes muy marcado eso en lo que nos dices, es como ese crecimiento tuyo, o sea, ese crecimiento profesional desde lo que tú eres, tu familia y crear bienestar, o sea, que las personas, yo me imagino que, y lo sé porque te conozco hace ya muchos años, que las personas cuando llegan a ti salen mejor que cuando llegaron. Creo que eso es importante. Me parecería interesante que nos contaras un poco cómo ves tú o cómo defines el éxito profesional hoy, porque pues has llevado una trayectoria bastante amplia y me gustaría que nos definieras esa parte. Qué poderoso. Mira que hemos tenido con varias personas muchas discusiones sobre qué es el éxito. Y es que el éxito es relativo. Depende de cada persona. Por ejemplo, hoy día está muy cuestionado el tema del propósito, ¿sí? Hay gente que te dice, oiga, ese discurso de vivir con propósito. ¿Y por qué se cuestiona? Porque es que los propósitos van cambiando. Entonces, hoy te puede mover una cosa, mañana otra. Pero yo diría, el éxito es desear fervientemente lo que ya se tiene. Esa es la mejor definición de éxito que yo he escuchado. No importa el cargo, no importa el rol. Si estás contento, si lo deseas, si te sientes en plenitud, ya eres exitoso. No se trata de llegar así o se trata de que lo que haces en verdad te llene. Y eso se va reevaluando, depende de lo que vaya pasando por tu vida. Lo importante es que te lo preguntes constantemente y te sientas contento en vivir una vida bien vivida. Mira, Oscar, que yo rescato de lo que tú dices y me parece súper clave lo que marcas en el valor
darle valor al presente, poco sentirse bien con lo que se está haciendo. A veces como que nos planteamos mucho el pasado o el futuro y realmente nos estamos perdiendo del presente. Creo que eso lo marcas tú dentro de lo que estás diciendo, me parece importante. Hay otra cosa que me parece interesante de tu carrera. ¿Cuáles factores crees tú? Esos factores que, porque yo te conozco cuando empezaste en un cargo de cajero, ¿sí? A hoy tener ese cargo tan importante. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué crees que es lo que te ha sostenido ese crecimiento permanente en el tiempo? O sea, ¿cómo has hecho ese proceso? Mire que yo creo, y lo he revisado, porque he querido documentar historias de personas que han logrado crecer al interior de las compañías. Las organizaciones no son fáciles. ¿No? Las organizaciones empresariales eh, pues viven bajo entornos turbulentos. Hoy tenemos más de 17 megatendencias que impactan los negocios. No es fácil estar en entornos corporativos y en algunos momentos se convierten en juegos de poder. Entonces, no precisamente los planes de carrera se surten como tú los piensas. ¿Qué he visto yo y creo que cuando hago retrospectiva sobre mi vida, qué aspectos han ayudado? Soy un convencido que una organización crece cuando tiene personas competentes. ¿Qué es competencia y qué es una persona competente o talentosa? Es una persona que logra reunir cuatro cosas. Primero, conocimientos, ¿sí? Se estudia, está en constante aprendizaje. Decía Dan Grant, no hay nada más peligroso que creer que sabes algo. Eh, Reevalúa, se devuelve. Entonces el conocimiento me parece clave como competencia. Lo segundo es la habilidad. Darse el tiempo de entrenar, de hacerlo, de trabajar, de iterar. Tercero, hacerlo con amor, hacerlo con actitud, que se noten las ganas. Y cuarto, hacer todo siempre en una escala de valores, mantener un marco ético, eso funciona muy bien. Desde que comencé a trabajar, yo deseaba con el corazón ser cajero. Yo acompañé a mi abuelito a los bancos a hacer vueltas. Me encantaba la caja. No sé, en serio, me parecía místico contar plata, me parecía muy chévere. Y quiero contarte, pues, de hecho, ahí nos conocimos. Sí, Yo sí, fui sí. un cajero muy feliz, muy feliz. Y yo te diría que sin planear las cosas se fueron dando. Yo recuerdo que atendía y me decían, no, pero usted tiene perfil comercial. Pero porque me estaba disfrutando lo mío. Me aterraban las ventas, las metas asustan, entonces eso me conflictó un poco. Pero cuando paso a un rol comercial, después me di cuenta que es un tema de ser auténtico y de conectar con los clientes. Y entre menos quería vender, pero más conversaba con los clientes, más vendía. Entonces, ahí fui aprendiendo la importancia de la actitud y de hablar de manera honesta. Todo el mundo tiene algo que contar, todo el mundo tiene algo que escuchar. Hay una definición muy linda de carisma, ¿sabes? De John Maxwell. Y que en ventas a veces nos confundimos. A veces pensamos que ser carismático es ser simpático, ser arrollador. No, la mejor definición de carisma es que una persona se sienta bien consigo misma cuando está contigo. Y ahí el secreto es escuchar y darle dignidad a la gente. Entonces, aplicando eso y respondiendo a tu pregunta, cada vez que me conecto con un cargo, de hecho, cada vez que estoy contento en lo que hago y lo voy disfrutando y lo estudio, confluyen esos dos factores y termina haciéndose visible y terminan apareciendo nuevas oportunidades. Ese ha sido como el común denominador en diferentes roles. Creo que como en mi ejercicio como coach, comparto muchísimo lo que tú acabas de decir y son dos cosas que son fundamentales. La primera, la pasión. Tú dijiste pasión. Y sí, te había apasionado realmente cuando nos conocimos arrancando este ejercicio profesional. Esa pasión tuya siempre, nunca se ha terminado. Y creo que eso rige. El siguiente paso que tú me dices es los valores. Creo que hay que entender que uno va como enmarcando sus respuestas centrado en valores y eso es un factor de éxito fundamental. Y ya las otras dos diría yo que el conocimiento y las habilidades las iremos desarrollando. Creo que Ujú. esa parte que tú dices me parece enmarcarla ahí súper clave. ¿Qué te quedó en esos primeros años, sí, esos primeros años que tú arrancaste y sigues aplicando hoy? O sea, ya digamos que viste unos marcos, pero ¿qué sigues aplicando desde ese cajero que hoy tiene un cargo súper importante? ¿Qué sigues aplicando? Lo primero,
levantar la mirada y fijarse en personas que te inspiren. La gente inspira. Y no porque estés aquí, pero recuerdo cuando nos conocimos y tú fuiste inspiración. Yo recuerdo que cuando yo Gracias. estaba en la caja, en el banco en el que trabajamos juntos, tú estabas en publicidad. Cuando uno está en un banco, en oficinas, la dirección general siempre es vista con admiración, con, sí, con cierta aspiración. Y recuerdo que cuando te conocí fuiste muy cercano. Y también hablabas de la marca, enseñabas, compartías y rodearse, y hoy lo sigo haciendo. Hoy cuando siento que las cosas no están bien o demás, pensar en quién lo logra y quién hace cosas funciona. La comparación a veces puede activarte unas trampas del ego que te pueden hacer daño. Pero cuando usas la comparación para entender, oiga, ¿cómo lo hacen otros y yo por qué no podría? Creo que esa es una herramienta poderosa. Depende cómo la trabajes. Entonces, yo creo que desde los primeros roles hasta hoy, buscar personas que inspiren son alimento. Creo que hay que cuidar los pensamientos, porque de verdad los pensamientos, eso es verdad, se convierten en tus palabras y lo que tú vas repitiendo se va convirtiendo en conductas y las conductas repetidas se vuelven un hábito. Y cuando menos te das cuenta, esos hábitos moldearon tu carácter. Y el carácter a la larga es el que define el éxito de una persona en la vida. Entonces creo que hay que cuidar los pensamientos. Y perdóname que di vueltas para responderte. Y yo diría, lo que sigo aplicando es cuidar los pensamientos. Y una forma de cuidar los pensamientos, o leer o estudiar, o concentrarse en gente a quien admiras. Qué bueno, mira que tú hablas porque cuando digamos que a mí me han llamado a procesos de construcción de equipos, eso que tú hablas de esa trampa del ego que me parece súper clave, que seguramente vamos a tocar ese tema ahora, esa comparación vista desde que él tiene pero yo no tengo, en vez de, venga, él tiene, ¿cómo me enriquezco a través de lo que la otra persona tiene? Creo que eso de la riqueza del otro, yo hablo de no perderme la riqueza del otro, creo que eso es súper fundamental. Ujú. Y lo otro que tú dices, los hábitos forman el carácter. Creo que eso es importante, esas decisiones del carácter frente a esos valores que tú planteas, que lo uno con lo que decías al principio de los valores, eso marca mucho la diferencia. Me encanta eso que acabas de decir y gracias por lo que me cuentas, porque de verdad que para mí es un honor que tú en algún momento te hayas inspirado en lo que yo hacía. Em, Tú hablabas algo, tú marcas algo muy importante que es el estudio, o sea, estudiar, ¿cómo esa parte de estudiar para ti ha sido fundamental y por qué hablas tanto del estudiar y estudiar, ¿no? Mira que hoy todos hablamos, hoy hay cuatro factores que definen a una empresa exitosa. ¿Sí? Contigo hablábamos hace un rato sobre lo complejo que fue la pandemia y fue difícil. Según Confecámaras, solo en el 2020 en Bogotá, registradas, fueron 66.000 empresas las que desaparecieron. Eso Wow. es el 12% de las pymes de Bogotá. Entonces, hemos estado revisando con las universidades y desde la banca qué pasó. Y es mejor entender qué hicieron los que salieron adelante. Entonces, hicieron bien cuatro cosas. Articularon la estrategia con la ejecución. Desarrollaron el talento de sus equipos. Se mantuvieron éticos. Y por último, innovaron, transformaron algún proceso. Eso es un patrón que se repitió en todos los que salieron adelante. Cuando tú estudias, entonces yo creo que a veces hay como unos entendimientos sobre la innovación y a veces las personas creen que innovar es creatividad pura y no, eso es un proceso. La imaginación es cualquier cosa que se viene a la cabeza. La creatividad es darle sentido común. De hecho, los colombianos somos muy creativos. Pero la innovación es tener la capacidad de ejecutar. ¿De dónde sale la creatividad? De las ideas que tengas en la cabeza. Admiro mucho en la industria de publicidad, Sí. que tú la conoces muy bien. Uno de los mejores creativos que uno siempre encuentra son los argentinos. Ujú. Y alguna vez yo hablaba, ¿pero por qué? Y alguien me decía, es que leen en promedio 8 libros al año. La creatividad es Wow. conectar ideas, más allá de vestirse de una manera o ser irreverente. No, es si conectas ideas. Si no tienes conocimiento, si no tienes punto de vista, ¿qué vas a conectar? Entonces lo que viene pasando es que cuando tú estudias, cuando te permites conocer, cuando alimentas tu mente, tienes más ideas y puedes ser más creativo porque tienes más insumo.
Y ya la ejecución, pues, ya depende de las rutinas y la disciplina, que es otra situación. Qué interesante lo que dices de conectar, ¿no? Creo que la creatividad sí es conectar. Creo que dicen que inventar cosas, pero realmente casi que todo está inventado. Es cómo yo conecto esas cosas para poder generar esa creatividad, esa innovación. Me parece súper interesante. ¿Qué diferencia, Oscar, hay entre acumular títulos? Porque claro, en esa presentación que yo hacía ahora, pues tú has recorrido y eres coherente con lo que dices, que me parece también un elemento importante, la coherencia de tu vida con lo que haces y lo que estás haciendo. Eso de acumular títulos, ¿qué tendría que ver o qué diferencia hay entre eso de acumular y la curiosidad intelectual? O sea, ¿cómo diferencias eso? Mira, en mi caso, ¿cómo se dieron las cosas? Entre más estudio, decía, me mejora la suerte. Pero yo fui estudiando por necesidad. Me explico, cuando yo paso de roles operativos a los primeros roles de dirección, fueron roles de marketing. Yo sabía de clientes, sabía de servicios, sabía de procesos, pero me asustaba el marketing. No sabía eso cómo se abordaba. Entonces estudié marketing, pero creo que lo que hizo la diferencia fue estudiarlo con la necesidad de aplicarlo ya. Entonces, en la medida en que lo estudiaba, lo aplicaba. Alguna vez alguien me dio un consejo y mira que funciona muy bien y lo comparto a ti y a toda tu audiencia. Si de verdad quieres convertirte en maestro en un tema, ponte la tarea de enseñárselo a otro. En serio, así no lo manejes. Te le puedo decir a Diego acá, quien nos está acompañando hoy. Sí, Diego, te voy a enseñar sobre cómo configurar un asistente de IA. Nos vemos en 8 días y te voy a dictar una clase sobre cómo se hace. La presión de que te obliga a hacerlo, pero cuando tú estudias para explicárselo a otro, no sé qué pasa, pero mentalmente el proceso es diferente. Entonces, pues los títulos en mi caso fueron como una consecuencia de cada necesidad de habilidades que tenía que ir adquiriendo. Entonces, después cambiaban las responsabilidades, entonces estudié otra cosa, pero las podía aplicar. Por eso yo valoro la educación. En mi caso, pues ha abierto puertas porque me ha dado la habilidad. Claro. Fueron más como un resultado de la vida. A veces hay que tener mucho cuidado cuando lo haces por el título y pensando que el título solo es el que te va a abrir la puerta. Entre otras, hoy está muy revaluado, ¿sí? Hoy, de hecho, tú vas a escuchar mucho empresario, muchas empresas que te dicen, los títulos no precisamente son certificación o garantía que estoy frente a una persona talentosa, competente. Hoy es más valorada la experiencia, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, el tema de los títulos funcionan. Creo en las universidades, creo que hay que estudiar, ¿sí? Pero pues también creo que la gente puede abordar de muchas maneras el conocimiento y más hoy que hay muchas alternativas. Pero te diría, funciona bien cuando lo haces con la intención de aplicar y cuestionarte, porque hoy día, otra cosa curiosa, hoy día lo que aprendes ya en 2 años no va a funcionar. No es. Entonces, si tú te hiciste un posgrado, una maestría y en menos de 3 años no has hecho algo, no has dado retorno, Ya no fue. se fue. Entonces, cuestiónate. Y yo no sé por qué la gente espera al día del grado para sentirse o administrador o al día del grado para sentirse magíster. No, desde el primer día que comenzaste a estudiar, créetelo y aplícalo. Eso va a hacer que ganes tiempo y que te lo disfrutes. Mira, Oscar, que tú vuelves y reiteras y ahí me hallas la razón pues en los procesos de coaching que he hecho, que son, ya perdí la cuenta realmente de las sesiones, y yo le decía a las personas, de nada sirve saberlo si no generas habilidades, definitivamente. Y creo que aquí está corroborado contigo, con una persona que lleva tanta trayectoria en tantos cargos y creciendo, que definitivamente el conocimiento de verdad no sirve de nada si yo no genero habilidades. O sea, rápidamente la habilidad. Pero también se puede pasar uno al otro lado, ¿no? Un poco, Oscar, tengo mucha experiencia, ¿cierto? Y con esa experiencia a veces, tú hablabas un poquito de la disciplina también, lo hablábamos de la disciplina, que es la capacidad, digo yo, la capacidad de ser discípulo, ¿sí? La disciplina, capacidad de ser discípulo permanente de por vida. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene tanta experiencia y se cree vaso lleno? ¿Cómo cabe más conocimiento ahí, Oscar? ¿Cómo tú explicas esa parte? ¿Cómo se maneja eso? Uy, es bien difícil y te cuento que en estos días he tenido unas lecciones de humildad porque muchas de las cosas que creías conocer
te das cuenta hoy día que no son así. Mm, Cuando el cerebro no tiene toda la información, así funciona, termina siendo atajos. Eh, por ejemplo, si de manera espontánea le preguntaras a la gente, piensa en las pirámides, en Cleopatra y en el iPhone 7, en una línea de tiempo, ¿dónde ubica Cleopatra? Y mira que inmediatamente la respuesta es, pues más cerca a las pirámides que al iPhone. Y no, es diferente. Las pirámides se construyeron 3.500 años antes de Cristo. Cleopatra vivió 69 años y el iPhone 2007 está más pegado. O sea, estamos Sí, pegados. sí, sí. Es más, a TikTok 2016. Sí, Pero, ¿qué sucede? Cuando tú crees saber, terminas definiendo. Y así, este ejemplo funciona porque como tú ya tienes experiencia y tienes los años, cuando no tienes todos los datos, te vas a las conjeturas y a esos atajos. Y la vida te va demostrando que por más años que tengas de experiencia, puede que estés engañado. Y últimamente son los jóvenes o son las personas que vienen retando el conocimiento que te demuestran que incluso muchas cosas en las que creías no era así. Entonces también sentir que, oiga, tanto tiempo estudiando esto, haciendo esto y era diferente. Entonces, la gente confunde en Colombia, yo creo que la humildad con la bobada. O sea, a veces, sí, porque tú tienes que ser bueno y también hacerlo ver. Y por claro. eso me parece maravilloso este ejercicio que estás haciendo. No, hay que visibilizarlo, hay que exponerlo. Eso no está mal. Eso, hay gente que dice, pero qué falta humildad. No, eso no es humildad, eso es bobada. Sí, hay que mostrarlo. Hay gente que es muy buena mostrándose y no es tan buen producto y le va bien. Y hay gente que es excelente, que es muy pila, pero tiene dificultades para comunicar y ahí queda. Entonces, yo sí creo que hay que hacer las dos cosas, hacerlo bien y comunicar. Entonces, sí te diría que es difícil, tienes que tener mente abierta. La verdadera humildad, y eso responde a tu pregunta, la verdadera humildad consiste en retar, soltar, dar, si dabas por hecho algo, entender que puede ser diferente y dejarlo ir. Y vuelve y aprendes. Pedir perdón, reconocer que otro puede tener razón. Wow. Yo creo que hay que trabajar más en ese tipo de humildad y eso te va a ayudar porque hoy todo se está revaluando. Muchas cosas están cambiando. Mira, Oscar, que volvemos a la esencia, ¿no? La fórmula, y te lo digo porque me conectas otra vez cuando me dices tú que aprendes y te llevas sorpresas, yo me llevo muchas. Arrancar en esa fórmula de hacer, tener, que pues uno busca en internet y todo el mundo habla de eso, pero realmente todo arranca desde el ser, todo arranca de lo que tú dices desde uno, ¿no? Y te voy a poner, si me permites, un espacio tú hablas de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿cómo nos enseñan? Y voy a poner ejemplo a mi hijo que él es boxeador y pues tener un hijo boxeador, Oscar, eso tiene sus retos fuertes. Sí. Y entonces una vez me preguntó él a mí que yo cómo percibía el miedo. Y entonces yo me quedé así, ¿cómo así? Me dice, sí, ¿para cómo percibes tú el miedo? Y yo, no, pues el miedo hay que respetarlo, hay que dice, pues ahí está la diferencia de por qué yo veo en el boxeo el miedo como mi amigo. Y me rompió ahí muchos paradigmas, ¿no? Ujú. Y es un pelado de 20 años. Entonces, es ahí donde yo digo que a veces uno cree que porque tiene mucha experiencia y años, pues no puedo aprender de un joven de 20 años. Entonces, creo que ahí está marcado, me parece súper interesante lo que planteas. Oscar, yo quiero que tú me cuentes un poco cómo encontraste ese propósito. Tú hablabas al principio del propósito y que se habla mucho de propósito, pero quiero que tú nos cuentes un poco cómo encontraste ese propósito en tu carrera. ¿Cómo fue entrando el propósito y llevándote a donde estás? Sabes que creo que fue un tema más accidental, no es sencillo y a veces hablo con mucha gente y a veces te invade la frustración porque a veces ni sabes qué quieres, ¿no? Es difícil. Pareciera sencillo, pero es complicado. Y yo te diría que fue un poco accidental, lo fui encontrando en el camino. Una gran bendición que tuve y un gran regalo que me ha dado la vida es que me enamoré desde muy joven, desde los 12 años, y tenía tan claro que era la mujer de mi vida que a los 16 años fuimos papás. Entonces fui papá muy joven, Muy joven. muy joven, Me ganaste. y por consiguiente tuve que trabajar desde muy joven, aunque tuvimos el apoyo de la familia y siempre estuve allí. Pero tenía un reto personal y era mucha gente, y por eso es peligroso. eh, me dolía mucho y me retó, ¿sabes? Yo creo que ahí comenzó todo.
mucha gente me decía, esa se tiró la vida. Y uno empezar a cargar desde los 15 con bueno, con la circunstancia, pero pensar en que le dañaste la vida a todo el mundo, a tu hija, a tu familia, que ya no... No, pero eso me retó. Entonces me terminó retando. Digo, no, no me he tirado nada, yo puedo. Pero estaba movido por la fuerza del amor, ¿sabes? Porque, pues, de hecho, yo hablo hoy con mi esposa, digo, pues en esa época, el mismo enamoramiento como que nos lleva a decir, no, se puede, vamos, vamos, que se puede. Hasta soñábamos cómo queríamos vivir, dónde queríamos vivir, qué le queríamos dar al bebé. Y eso movió. Entonces, cuando comenzaba a trabajar, tuve muchos trabajos informales, muchos, hasta que llegó el primer trabajo formal en la banca y lo valoré mucho, mucho. Y en la medida en que ese trabajo me permitía, por eso cuando tú me decías que me presentara, me permitía generarle bienestar, eso a mí me llenaba de ganas de hacerlo bien, de gratitud, ¿sabes? Yo creo que es una mezcla de gratitud y ahí me fue llevando, entonces se fueron dando las cosas y empezar a ver a mi hija que podía tener acceso a muchas cosas que de pronto yo no tuve, me llenaba de orgullo. Y así fue que poco a poco fui encontrando el propósito, como, oiga, ¿y por qué trabajar? No, pues para llevar, pero me di cuenta que en la medida que en el trabajo también hacía bien cosas, se beneficiaban otros, clientes, compañeros, amigos, y poco a poco fui encontrando, pero no fue fácil. Yo después decía, ¿y qué me mueve? En algún momento de mi vida también la ambición, las ganas de ascender y muchas cosas. Uno se va confundiendo, eso no siempre estuvo claro, ¿sabes? No siempre estuvo claro, pero ya pensando en el común denominador, siempre fue como algo de gratitud y la vida te va llevando. Bueno, Oscar, mira que yo escuchándote atento, veo que hay digamos como un factor que se repite en toda la charla que es, lo podría resumir en el amor. Creo que desde tu inicio el amor ha estado presente. Y tú sabes pues que en mi experiencia tengo claro que hay dos sentimientos en el ser humano, el miedo, como te lo decía ahora, y el amor. Y creo que el amor ha regido mucho, mucho tu vida y eso creo que, y quiero dejarlo en negrilla y en rojo, el amor ha marcado tu éxito, creo yo. O sea, es lo que siento decírtelo. Y otra cosa, la gratitud, el ser agradecido. Creo que esa gracia que se conecta con la gracia que tú decías con tu cliente que sonreías, que conecta, esa es la gracia que has tenido. Y la gratitud, pues, es la columna para mí, eso ya es una opinión personal, la gratitud es la columna vertebral del éxito de las personas. Entonces, gracias por tocar esos temas porque me parecen fundamentales y las personas que nos están escuchando, pues que se lleven eso para ellos. Oscar, ¿qué papel juega la disciplina frente al talento? Creo que es otro factor que pues de este podcast que hablamos claramente del ego, la disciplina, obviamente del propósito. La disciplina frente al talento, ¿cómo juega ese factor? Uf, poderosísimo. De hecho, creo que la disciplina es el principal componente del talento. Normalmente, cuando se tienen estas conversaciones, y pues, como lo decía hace un momento, el talento se deriva en conocimientos, en actitudes, en habilidades, en valores. La responsabilidad y la disciplina terminarían siendo un valor. Y siempre que le dices a alguien, usted de esos cuatro elementos, ¿cuál prioriza? Y todos normalmente decimos la actitud. Pero es que resulta que mucha actitud y mucha motivación sin disciplina es complicado. Hay un autor bien interesante, Jim Collins, que se hace un estudio eh, que diferencia empresas que siendo buenas no pasan de allí y empresas que pasan a niveles extraordinarios. Es bien interesante. Bueno. Y mirando a Jim Collins encontré algo que responde esa pregunta. Dice, hay que tener mucho cuidado porque a veces sobrevaloramos la motivación. Y ojalá la analogía. Dice, la motivación, claro que se necesita, es fuego en el corazón. Son chispazos, es un fósforo. ¿Mm? Pero la vida no es fácil y no es lineal. A veces tú dices, trabajo muy duro, me van a ascender. Pues no, a veces trabajas muy duro y ascienden a alguien que no lo merecía. Soy un buen papá, será un hijo disciplinado. Pues que no. O sea, no siempre la vida es lineal. Entonces, si tú esperas siempre estar feliz y vivir a punta de motivación, pues no va a pasar.
Y la motivación al fin y al cabo está asociada a las actitudes, a las emociones. Incluso hoy los que estudian felicidad, pues se dan cuenta que son procesos físico-químicos. Entonces, no lo gobiernas. Así que la motivación va y viene. La motivación es un fósforo. En un camino largo y difícil y oscuro, tú no lo puedes recorrer solo con fósforos. Necesitas una vela. La vela Claro. es la disciplina, es el proceso, es el Qué rigor. bueno. Es hacer lo que tienes que hacer cuando no lo quieres hacer. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo combinar los fósforos con una buena vela? Para mí, hoy día, la disciplina sumada de fósforos es lo que te permite transitar caminos largos. De lo contrario, vas a estar al ritmo de tus emociones. Qué bueno, mira que yo no he escuchado que, digamos que la disciplina fuera un ingrediente del talento. Eso creo que no lo hemos visto así. Yo por lo menos no lo había visto así. Y ese tema que haces con la vela me parece clave. O sea, creo que hay que tener la vela, los fósforos suficientes para mantener esa vela prendida. Eso me lleva un poquito a entender cuando la motivación baja, claramente, porque tú lo dices, la motivación viene y baja, que es un poco el motivo para la acción, ¿no? O sea, tener el motivo para la acción, a veces eso como que se baja, pero la responsabilidad sigue ahí. Creo que voy a tocar un tema que creo que es transversal a toda tu carrera. ¿Qué pasa cuando esa motivación baja, pero los resultados no esperan, la responsabilidad está ahí? Ahí es bien difícil. Te confronta. ¿Qué pasa? Y te estaba escuchando y tienes razón. Se activan trampas del ego. Las trampas del ego son patrones mentales que se activan para protegerte. El ego no es malo. El ego es la percepción que tienes sobre ti. No es malo ni bueno. Es. Y no es que todos tengamos un ego o alto o bajo, no. Todos transitamos. A veces tenemos exceso. Es como un micrófono, ¿sabes? El ego es como un micrófono. A veces se sube y aturdes. A veces se mutea. No te escuchan. Depende de lo que esté pasando por tu mente y tu corazón. Este contexto, para responder a tu pregunta, cuando no se dan los resultados, aparece la frustración, el miedo. Explica yo he visto desde Judith Glaser, Helen Fisher, hoy Mariana Rojas Estape, que está muy Sí, viral, sí, sí, sí. y te explican que cuando estás bajo situación de amenaza, el cerebro sobrevalora las cosas malas, más que la oportunidad. Y hoy me hace todo el sentido con lo que tú decías, que hablabas que el miedo es un movilizador, sí, aparece el miedo. Entonces yo siento que cuando las cosas no se dan, aparece el miedo. Y el miedo es un sentimiento terrible porque te bloquea, saca lo peor de ti. Y ahí es donde hablo del ego. Ahí es donde el ego, cuando está en amenaza, activa comportamientos. Y ahí se activan trampas del ego. En ese caso, yo siento que de las trampas más peligrosas, el temor al fracaso, incluso el temor al talento ajeno. A mí me está yendo mal y a un compañero le está yendo bien. Y eso es peor. Es terrible. Además, uno debería luchar es para que a su compañía le vaya bien. Pero comienzas a ver el mundo en contra, no sé, y es muy peligroso. ¿Cómo he aprendido? He tenido todos los momentos. He tenido muchos momentos de mal manejo del ego. Ahí uno va aprendiendo poco a poco. Pero últimamente he encontrado respuestas. ¿Sabes que es muy importante un camino espiritual? Respeto profundamente todos los tipos de creencia, ni más faltaba. Pero creer en Dios. Y hay dos cosas que me vienen funcionando muy bien los últimos años. Cuando haya mucho ruido y demás, aférrate a Dios. Eh, Trabaja para hacerlo bien. ¿Sí? A veces no siempre todo el mundo está viendo lo que tú haces. A veces no tienes el reconocimiento. Jim Collins decía, usted no se imagina lo que se pierde si trabajara no para que otros lo vean, sino trabajara para que le quede bien hecho. Entonces, tú dices, Dios, le dedico este día desde que me levanto hasta que me acueste. Y me voy a concentrar no en que me vean, sino en hacerlo bien. Y cuando logras enfocarte de esa manera, va desapareciendo el miedo y mira que sí funciona. Como queda bien hecho, puede que se demore, tarde que temprano se ven los resultados. Entonces yo diría, ante esas circunstancias, abraza tu camino espiritual y enfócate en hacer las cosas bien, no en cómo te estén viendo. Eso va a ser irrelevante con el tiempo. Qué bueno, eso tiene que ver mucho con el carácter, ¿no? Que, o sea, voy uniendo cosas que tú decías del carácter, los valores, ¿cierto? Un valor fundamental, creer en mí, ¿cierto?
y hacerlo bien. A veces creo que nos desenfocamos un poco. Creo que tú hablas de foco, ¿no? A veces nos desenfocamos muy fácil y nos ponemos a mirar el pasto del vecino que tú decías, oiga, es que él sí tiene, yo no. En vez de, venga, yo me enriquezco con el otro, que aprendo cómo lo hace, a ver qué puedo aprender. Creo que estamos más metidos en eso. Muy valioso eso que tú acabas de decir del foco y el tema espiritual. Creo que el tema espiritual, y eso lo comparto contigo, ¿no? Yo también igual como coach no me meto en temas de religión, pero sí tengo claramente que en la medida que uno crece en la espiritualidad, ¿sí? En ese lenguaje interno, que es un poco lo que tú hablas de cómo me estoy hablando, en ese lenguaje interno y preguntar cuando hacer lo correcto a veces es un camino más largo, pero también a veces es corto, o sea, no necesariamente tiene que ser, pero es el camino correcto. Creo que has dejado claro eso. Quiero entender un poco ahora sí esas trampas del ego, porque te lo digo, pues que trabajo con directivos, ejecutivos, mucho, con sus equipos. Esas trampas del ego en un mundo corporativo, ¿cómo se mueve eso? ¿Cómo lo manejas? Lo primero, aprender a reconocerlas y entender que todos caemos en ellas. No es que no... Sí. Sí, Y estoy otro exento de tema, eso. no estás exento. Ujú. Y lo otro, que aprendas a identificarlas no quiere decir que no vayas a transitarlas, pero te sirve para reconocerlas. Te sirve para reconocerlos. Entonces te decía que cuando aparece el miedo, por ejemplo, mira lo interesante y mira la fuente, qué curioso. Ojo la fuente. Fondo Monetario Internacional. O sea, pues tú Sí, lees sus documentos y pues claramente son de contexto económico y demás. Pero en el 2023, hace 3 años, comenzaron a levantar una alerta. O sea, ojo con la salud mental de los ejecutivos. ¿Cómo así? Digo, sí, porque después de la pandemia se están viviendo, tú como empresario, ¿sí? Los empresarios, los emprendedores, los ejecutivos tienen una presión gigante. Primero, porque para poder mantenerse, según Confecámaras, hoy en Colombia de 100 empresas que se crean, 73 quiebran antes de 5 años. wow. Entonces mantenerte no es Sí, fácil. Entonces tienes que definir unas metas muy ambiciosas. Entonces, primer punto, metas ambiciosas. Reta, pero también genera presión. 2, incertidumbre y volatilidad. Estamos en febrero y hay empresas que han hecho 4 presupuestos. Este año ha sido muy, sí. muy, muy, muy estresante. 3, gobernar el miedo de otros. Si tienes equipos a cargo, la gente también tiene miedo e incertidumbre para dónde vamos. Y 4, seguramente te estás adaptando a eficiencias, cambios, transformaciones de estructura, lo que sea. Entonces, el miedo a los cambios de la estructura, el temor a perder lo que tienes, gente a tu alrededor con miedo, Lleno de miedo. con discursos de miedo, la meta complicada y el panorama sin entenderse, eso genera mentalmente mucha presión. Y el problema de allí es que no sabes cómo vas a reaccionar, no vas a tomar decisiones racionales, sino decisiones basadas en las emociones. Entonces, se activan patrones de comportamiento que a la larga son un mecanismo de protección, pero son peligrosos. Entonces, si puedes estar mal de amor propio, la primera trampa del ego que puede aparecer es la necesidad de aprobación. Entonces, una forma de cuidarme y protegerme es buscar que todo el mundo me acepte. Entonces, lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Es la mejor forma de cuidar el trabajo. Pero es de pronto el momento en el que tu organización, si no está viendo una salida, alguien tenga el coraje gerencial de levantar la mano y decir, por acá no es. Pero tú, con temor al fracaso y con la necesidad de aprobación, no vas a agregar mucho valor. Vas a ser complaciente. Y a veces necesitamos retar. Entonces son trampas peligrosas. ¿Cuál es el problema también? Que empieza a bajar el amor propio. Cuando tú buscas mucha aprobación de otros, terminas afectando el amor propio. Y mira que cuando una persona tiene problemas de amor propio, le limita lo que decíamos hace un momento, la capacidad de aprender. Si yo llamo la atención a una persona que tiene problemas de amor propio, digamos, yo le digo, Diego, por favor, corrijamos, esta toma no sale bien, veo que tienes mucho enfoque aquí, deberías tener esta otra técnica, hazlo así. Cuando una persona está mal de amor propio, una retroalimentación la siente como un ataque y lo lleva a otra trampa del ego que es victimizarse. Pero ¿por qué me le dijo a mí? Acá hay 3 camarógrafos. ¿Por qué no le dijo a Daniel? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué conmigo? Es que me odia. Es que... Y se empieza a destruir solito.
Mira que una persona que está bien, que sabe lo que tiene, dice, ok, perfecto, sí, si es mejor, aprendo y sigo. Claro. Entonces la falta de amor propio es peligrosísima. Ahí se activan otras trampas que no quiero irme, no quiero enredar, pero esas son, por ejemplo, unos ejemplos de cómo ese tema del ego puede complicar procesos de transformación en los que se necesita más bien mente clara. Oscar, tú acabas de tocar y vuelvo y conecto mucho con lo que me ha impactado y me ha dejado aprendizaje, crecimiento e inspiración. Y es como esas trampas de lo que entran ahí, a veces también, digamos que primero nos desenfocan y nos ponen emocionales y nos sacan de los principios y valores. Creo que un centro ahí va a ser, venga, recordemos, honestidad, flexibilidad, compromiso, eficiencia, ese tipo de cosas que ayudan un poco como eso que tú dices. Pero el que más afecta sí es el tema de tomarse las cosas personal. O sea, ¿qué significa no tomarse las cosas personal en entornos de alta presión? Porque tú lo decías, como yo, ¿cierto? No me lo tomo personal en un momento de presión, porque tú ya hablaste de los factores que te ponen la cabeza a 30.000. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Con un curso de humildad. Y te vas como, sí, y esto lo describo muy fácil, y no es que yo esté pues en un estandarte moral, ético para hablar de eso. No, si hablo de eso es porque las he transitado, me he equivocado, he estado por todas ellas. Así O sea, es, así es. A entonces, mí, y te hago un paréntesis, a mí me preguntaban sí, eso, John, ¿su vida es tan perfecta no, como para ayudar a otros? No, al no, contrario, yo he no. cometido todos los errores Mm. para poder empezar a entender por dónde es el camino. Y sigue pasando, no Sí, creas, sí, hay sí, momentos en sí, los que uno sí, dice, ¿por qué sí. me comporté así? Pero por lo menos lo identificas. Ah, ok, fue miedo. ¿Cómo manejar ese tema? Yo digo, y le pregunto a todos y a todos los que nos están escuchando, ven, con la mano en el corazón, ¿usted alguna vez se ha levantado 3, 4 de la mañana pensando cómo hacerle daño a alguien en el trabajo? Es decir, ¿cómo le enredo la vida a John? ¿Cómo lo complico? Créeme que no. Tú, yo No, no. no. Y poca gente, no faltará la excepción, pero la mayoría de la gente no está pensando cómo complicarle la vida a otro, ¿sí? Cómo enredar. Ahora, en las dinámicas de trabajo, como dicen los futbolistas, cosas de cancha, a veces hay hostilidad, porque a veces hay presión, a veces tú que eres un experto en equipos, a veces no hay un buen conflicto, uno constructivo, a veces hay hostilidad, y vas por allí y alguien te trató feo o fue descortés, grosero incluso, y dicen los psicólogos que incluso es hasta un problema de ego, que tú te sientes el centro del universo y dices, ay, John me odia, es que John solo piensa en mí. Tú estás Sí, jurando que John no hace no pensar en ti sí, la y te última tengo, Coca-Cola. sí, te tengo un dato. Fuiste un accidente en la vida de John. O Sí, sea, sí, sí. te atravesaste en el momento equivocado y te lo cargaste tan personal que no vale la pena. No vale la pena. De verdad, no vale la pena. Entonces me quedan dos máximas que me han servido mucho para ese proceso. Lo primero, nada es personal, no es personal, es un trabajo. Y no hay gente buena ni mala, hay gente con buenos comportamientos y a veces con los comportamientos que crees no son buenos. Pero las personas cambiamos. Entonces Ujú. suéltalo, nada es personal, suéltalo, no es personal, suéltalo. Segunda premisa, vive la vida pensando en que todo el mundo, todo se lo toma personal. Entonces, tienes que ser muy Claro, fuerte adentro, estás al tienes otro que lado ser de la muy moneda. fuerte por dentro y Ujú. muy considerado hacia afuera. Porque depende de cómo los otros lo procesen, pues se van a dar unas dinámicas. Qué buen punto. Mm. Mira que tú hablas una básica de la empatía, es decir, venga, me pongo en el lugar del otro, se lo va a tomar siempre personal, entonces tengo cuidado cómo me voy a dirigir. Creo que eso es súper clave. Oscar, ¿cómo manejas el ego? O sea, ¿cómo manejar el ego eh, de un equipo sin apagar su ambición? Porque a veces también me puedo ir al otro lado, ¿no? Un poco ese ego me puede jugar y me puedo llevar, los equipos uno se los puede llevar como líder a diferentes puntos. ¿Cómo logras eso? Uy, qué buena pregunta. Eh, Tienes que trabajar en confianza. ¿Mm? Tengo una visual y conversar contigo es bien enriquecedor. Tienes otra. Eh, Me gusta mucho la de Patrick Lencioni, que habla de equipos funcionales y te dice un equipo funcional cuando tienes una base de confianza. Porque si hay confianza, está abierto el espacio para poder tener conflicto constructivo. Cuando Claro. podemos permitirnos opinar y ver puntos de vista diferentes, aparecen mejores ideas y en la medida en que la construimos todos, aparece el compromiso.
Y si hay compromiso, hay accountability, que hoy está tan de moda. Y al final llega el resultado. Pero resulta que muchos equipos hoy, y yo te diría desde un entorno organizacional, no solo empresarial, un equipo de fútbol, una iglesia, donde haya personas persiguiendo un mismo fin, está pasando es todo lo contrario. Hay fracturas de confianza que llevan no a un conflicto constructivo, sino a un conflicto hostil. Y ese conflicto hostil lleva a la pérdida de compromiso y a no hacerse responsable de nada, porque yo tiene que hacer lo otro y a soltar. Entonces, sí creo que es fundamental trabajar en construcción de confianza, que es tu pregunta. ¿Cómo fortalecer los equipos trabajando en confianza? Pero ven, aterricemos eso, porque es que quedan como consejos como, Sí. sí, pues bonito, ¿Y cómo lo hago? ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, lo que hay que hacer es aterrizar la confianza a acuerdos y a comportamientos observables. ¿Mm? Y tienes que, como líder, hacer que los acuerdos se cumplan. La gente cambia. La gente, todos podemos cambiar. Eso hay una cantidad de información que en cuánto tiempo, si 21 días, como dice Kobe, o hay Sí. psiquiatra que dice que 253 repeticiones, pero tú puedes cambiar de inmediato y todo está en función de dos cosas. Si hay reglas de juego claras y consecuencias. Entonces no lo puedes dejar como favor. Hay que tener conversaciones frontales claras. Entonces, genera confianza a través de reglas de juego. Por ejemplo, en mi equipo, y para mí es fundamental y hace parte de la evaluación de desempeño, un comportamiento observable. Se llama lealtad al ausente. No se permite hablar en esta mesa del que no está. Acabo de hablar de un compañero, llámalo. Ponlo en altavoz. Pero una regla de juego, no hablas del que no esté, ni bien ni mal. Uy, qué clave. Comienza y empieza a enriquecer con comportamientos observables, pocos, concretos y efectivos. Y ponlo como regla de juego. Y poco a poco esos comportamientos van a generando hábitos de confianza. Y es que la gente se ha confundido, porque la gente dice, no, a veces esos trabajos de equipo de abrazoterapia, no tengo nada contra eso y funcionará en su momento. Sí, abrazar árboles Y no está es. bien, y está bien. Pero es que yo sí creo que los equipos se construyen desde la confianza, no desde la confiancita. Yo Qué también bueno. les digo, no tienen por qué creerse, no, en serio, no me interesa ver sus redes y verlos en un asado el domingo o bautizándole el niño. No, o sea, tranquilos, no tienen que quererse, no, eso es discrecional. Pero venga, lo que sí no es discrecional, sí se tienen que respetar. Eso sí, regla. Y del respeto nace el aprecio, pero no al contrario. Y a veces construye los equipos desde la confiancita, no desde la confianza. Sí, devolverse ya después de la confiancita es muy complicado. Mm. Oscar, quiero dejar claro algo que me parece que le debe servir a todos, o nos debe servir a todos, es eso que tú dices de un marco de acuerdos o unas normas claras previas. Es que a veces arrancamos con los equipos a trabajar y nunca hemos dejado un marco de acuerdos previo. Y ese marco de previo que tú haces es centrado en valores, la lealtad, por ejemplo, que tú acabas de decir. Eso destruye los equipos. Te lo digo porque pues me la paso en el mundo de los equipos y empiezan a decir unos con otros, a decirse en cosas por fuera de esos marcos y es donde se destruye lo que tú dices, la confianza y ahí ya no hay nada. De verdad que queda clarísimo ese tema de entrar en la respuesta de los equipos frente a valores. Creo que es fundamental. Gracias, Oscar, por eso. Oye, perdóname, ¿sabes con qué hay que tener cuidado? Los que están en un rol de liderazgo, que a veces de manera inconsciente nosotros sembramos también un campo minado. Me explico. ¿Qué lleva a la desconfianza? Mira lo curioso, los rumores. ¿Y qué generan los rumores en el equipo? Las inequidades. Hay unas inequidades que van a estar ahí de manera orgánica, se dan. ¿Sí? Hay unas que no dependen de ti, que todos ganen lo mismo. Cuando trabajas para una compañía en la que lleva años, pues hay personas que vienen construyendo su plan de carrera en la misma compañía y hay unas políticas salariales, eso pasa en todo lado, donde no precisamente cada ascenso es lo que vas ganando un porcentaje, pero no el valor del cargo puede ser. Claro. Hay compañías que cuando no encuentran el talento adentro, pues lo traen afuera y tienen que traerlo a precio de mercado. Entonces puede pasar que tengas 4 o 5 personas que hacen lo mismo y ganan diferente. No es culpa del que estaba ahí, no es culpa del que llegó. Son políticas. Eso no depende de ti como líder, pero genera una inequidad. Y es inevitable. La gente va a decir, Oscar, ¿por qué gana más y hace menos? Y preciso a veces le toca más duro al que gana menos. Entonces, es un ejemplo. Pero hay muchas inequidades. ¿A quién le tocó la ventana? ¿A quién no?
por lo menos como líder, concentrarte en no generar más inequidades. A quién le dedico más tiempo, a quién no, y buscar siempre un equilibrio. Porque el exceso de inequidades es caldo de cultivo para el rumor y la pérdida de confianza. Entonces, Qué buen consejo, Oscar, porque me ayudas muchísimo, realmente, porque cuando estoy con los directivos, trabajando sus equipos y viendo sus dinámicas de trabajo, creo que sí se ve mucho eso, se ve la preferencia y seguramente todos hemos pasado por ahí, ¿no? Es que no es ni bueno ni malo, y la vida hay que tomarla como viene. Creo que es fundamental ese consejo que le das y gracias por eso, porque eso va a ayudar muchísimo a la labor. Bueno, voy a entrar un poquito en dar un contexto de venimos de una pandemia que no fue fácil. eh, y ya llegan los jóvenes. Hoy tenemos unas generaciones nuevas, en las entidades. ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes que quieren hoy crecer más rápido? Hoy todo lo quieren más rápido, ¿no? Ellos, por la inmediatez de la información, quieren ya mañana estar, ojalá, en otro cargo y cada vez ganar más o tal vez estar en una mejor posición. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que quieren crecer rápido en una entidad? mm, y se está viendo ya a veces, pero sabes que no sé si precisamente sea crecer, es más, he visto como otra ansiedad y es hacer exitoso sin esfuerzo. Hace poco alguien a quien aprecio Wow. mucho me pedía consejos sobre qué carrera elegir y demás, entonces pues, estábamos conversando, una persona joven. Y después de la conversación me dice, oye, en últimas, más bien dime una cosa, ay, ¿qué habría que estudiar o, o qué habría que hacer para no tener? Yo creo, pero una pregunta hasta interesante, dijo, yo creo que pueden haber caminos mucho más fáciles de tener éxito sin matarse tanto. Y mira que cuando uno mira de fondo también me puso a pensar, y ¿será que es el paradigma equivocado es el de nosotros? Probablemente. Sí. Sí, puede pasar, claro. Entonces, pues, pone yo a pensar, obvio, hay golpes de suerte, pero, pero leía un estudio de McKinsey que decía, hoy están cambiando las cosas tan rápido que a nivel corporativo, solo el 10% de las empresas tienen hoy la capacidad de repetir su mejor momento. Entonces, Imagínense eso. sí, no es tan Mm, sencillo. Y mira una empresa por más exitosa que haya sido. Hace 2 años Tesla, a ojo cerrado, invertíamos. claro. Y mira en 6 meses cómo cambia la situación de la compañía, ¿sí me dan? De la acción. Y tal. O sea, hoy por hoy no hay una empresa que tú digas va a ser exitosa siempre. Todas, todas están en un gran unicornio o una tradicional. Todas están retadas. Es lo mismo con la vida de las personas. Entonces, yo creo que no hay fórmulas para el éxito como lo conciben. Entonces, el consejo que yo les daría es, bueno, ojo, primero bajar a la ansiedad. Bajar a la ansiedad, ¿sí? Y encontrar conexión con algo que en verdad les guste y donde puedan disfrutarlo, porque es verdad, eso es verdad, en la medida en que lo disfrute, nunca va a trabajar. Si usted logra hacer algo que Así es. disfrute, nunca será trabajo, es verdad, eso se lo escuché, no recuerdo a quién, pero es verdad. Y hay que, más bien, paciencia, disfrute día a día y obvio prepárese. Séneca, se le atribuye a Séneca esa frase que la suerte es donde confluye la oportunidad con la preparación. Porque lo que le diría a esos jóvenes, puede que encuentren oportunidades, pero si no está preparado, se le va a ir. Y puede que esté muy preparado, pero si no aparece y no busca oportunidad, pues quedó con mucho conocimiento, pero ahí no va a pasar nada. Entonces yo les diría, busquen algo que los conecte en verdad, que disfruten hacer. Y si no lo tienen claro, no lo tiene que resolver ya de ese tiempo. Viaje, revise, apague un poquito, deje de sobrepensar, conéctese y empiece a mirar dónde siente que puedes hacer parte de algo. Es por ahí. Qué bueno, Oscar, mira, tú dices nuevamente cultivar la pasión. Yo creo que ahí conecto contigo y sobre todo, verdad que tengo un hijo muy joven que está arrancando su carrera y también el afán, ¿no? Un poco el afán de ver qué encuentra y luego disfrútate del proceso. Disfrútate del proceso, ve con cuidado. Después de que la persona se disfrute el proceso, seguramente va a aprender lo que le gusta y seguramente va a ser exitoso. Eso directamente Mm, proporcional. Entonces, dejar un poco la ansiedad. Qué mm, bueno. ¿Qué debería cultivar, Oscar, una persona
que quiera liderar en el futuro. Aquí va directamente a las personas que vienen, porque ahorita cada vez, y lo he visto cada vez más jóvenes direccionando, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué deberían cultivar una persona que quiera liderar en el futuro? Mira, los modelos de liderazgo vienen cambiando mucho porque la gente está cambiando, pero es muy complicado porque se te están uniendo cuatro generaciones. Entonces, hoy perfectamente en una compañía hoy puedes tener un boomer, un X, un millennial, un centennial. Los Z ya llegaron. Ujú. Y son cuatro formas de ver el mundo. No quiero decir que la de nosotros sea la correcta. A veces no creas, yo también decía con la persona que hablaba, dijo, oiga, ¿será que tiene razón? O sea, de pronto puedo, porque es de verdad el paradigma, ¿No? Y estamos robando ¿cierto? paradigmas todo el Digo, tiempo, ahora más y más sí, rápido. claro, entonces, pero ¿qué te puedo decir? Hoy los jóvenes eh, no creen tanto en las jerarquías, que quien lo dijo porque lo dijo, antes lo cuestionan más. Sí, hay otras personas que sí. Entonces, para la persona que quiera liderar en el futuro, yo le invitaría a recorrer, hoy hay diferentes formas de llamarlo, ¿sí? Un estilo de liderazgo, hay más de 2.500 estilos de liderazgo en el mundo y eso es fantástico porque hace que el liderazgo a la larga sea un proceso honesto, genuino. Tú no crees en los estilos artificiales. Es tu estilo propio y lo puedes ir organizando. Sí, porque tiene conexión, es una conexión literal. Pero hay unos patrones, hay unos Ujú. patrones. Entonces, lo que llaman liderazgo consciente o liderazgo inspirador, me parece que ese es un buen camino. Y plantea el liderazgo desde esta lógica. Dice, ¿qué es liderazgo? Entonces nace otra pregunta. ¿Por qué la gente no hace lo que uno espera? O sea, ser líder, pues tienes que direccionar gente porque no hace lo que espera. Y la respuesta es muy sencilla y vuelve al cuento de las competencias. O porque no sabe, o porque no puede, o porque no quiere. Punto. ¿Qué es liderar? Una capacidad humana. Puedes nacer con ella o buenas noticias. Se puede desarrollar. El liderazgo es hacer que otros sepan, puedan y quieran. Visto de esa manera, se derrumba un mito. Y es, no tienes que ser jefe para ser líder. Porque hoy yo tengo que hacer que mis pares sepan, puedan y quieran. Mis jefes sepan, puedan y quieran. Se vuelve 360. Entonces lo bonito es que, porque hoy tienes muchos jefes que no son líderes y hay muchos líderes que no son jefes. Entonces esa acepción de liderazgo tumba el tema de jerarquía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacer para que otros sepan, puedan y quieran? De manera honesta, genuina, que se conecten por la inspiración. ¿Y quién inspira? Entonces ahí viene lo que hay que trabajar. Que entonces, ¿y cuál es el consejo para los que quieren trabajar en liderazgo para el futuro? El primero que tiene que liderarse es usted mismo. El liderazgo comienza por gobierno de sí mismo, porque la gente le cree a los que ve centrados. Entonces, cuando hablas de gobierno de sí mismo, tienes que trabajar en autoconocimiento, autoconfianza, encontrar tu sentido de propósito, tu disciplina, tu capacidad de priorizar. Ahí ya tienes la mitad de la tarea hecha, cuando ya tienes gobierno de sí mismo, porque lo que vas a decir va a generar credibilidad. Si hay algo que dinamite un feedback, pide algo que tú no das, se destruye todo un proceso de feedback. Claro. Entonces, ya ahora teniendo eso, pasas al segundo nivel. Entonces, yo diría primero trabajar mucho en autogobierno y en todo el tema de, pues tú lo decías muy bien ahora, las power skills. De hecho, Ujú. antes se han resignificado, se llaman las habilidades blandas, pero ahora es cuáles de esas habilidades blandas se vuelven definitivas para tu plan de carrera y para una organización, porque se convierten en la ejecución de la estrategia. Entonces, esas power skills hay que trabajarlas. Con eso ya listo, ahora sí pasamos a otro nivel, cómo interactuar con otros. Y tiene mucho que ver con la capacidad de escuchar y cómo escucho para entender, no para responder, de comprender a otros y de sinergizar. Entonces ya después viene el trabajo de conexión. Entonces trabajar mucho en cómo conectar con otros. Pues no te miento, en este momento mi proyecto de estudio es un doctorado en psicología organizacional. Qué bueno, es que Movido por todo esto, allá terminé. Y estoy seguro que más de la mitad de los problemas de una organización tiene que ver con el mundo de personas y de aquí. En serio. Entonces tienes que empezar a trabajar y estudiar cómo conectar a otras personas y cómo generar ese marco de confianza, de colaboración, de coraje. Y una vez eso ya está listo, ahora sí, bienvenido, el liderazgo de la estrategia.
pero créeme que eso existe. Wow. De estrategias se explica más fácil que de emociones. Claro, mira que tú acabas de hacer el recorrido completo. Y vuelve y me reiteras en mi experiencia. Queremos resultados, Oscar. Queremos resultados ya y crecer. Pero antes de retener los resultados, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí está. Y creo que me corrobora eso, Oscar, tu proceso de formación. Volver aquí. Venga, es que necesito volver al ser para trabajar en mí primero. ¿Sí? Primero al 100% en ese proceso de conocimientos, habilidades, deseo, disciplina, ¿sí? Y ese manejo del ego, las trampas del ego que tú decías, para poder empezar a construir una mejor persona, para después, que Covey lo dice muy claramente, la victoria privada, ¿no? Un poco de esa Ujú, victoria ujú. privada. Primero, superar esa victoria privada para poder entrar en una victoria pública, que es la relación con otros. Pues creo que ahí está un poco resumido lo que queremos dejar hoy. Si tuvieras que resumir el crecimiento profesional en una sola frase, ¿cuál crees que es esa frase? Persistencia. Y es, las cosas no se van a dar el tiempo en el que quieres. No, no siempre que se intenta se logra. Pero hay una diferencia entre insistir y persistir. Insistir, le pegas siempre por el mismo lado hasta que te rompes la mano. Persistir, no se fue por acá, prueba por acá, prueba por acá, prueba por acá. Y se vale soñar. También se vale pensar con abundancia, pues Wow. date la oportunidad de pensar en grande y por qué no. ¿Mm? Hay un discurso muy lindo que es inspirador, que es el de Nelson Mandela, Ujú. que no es de él, que es de una poetisa, pero vale la pena leerlo. Y te dice, el problema, hablando de miedo, que me hiciste pensar, Ujú. digo, el problema a veces no es ni el miedo al fracaso, a veces también es el miedo al éxito. Te da miedo ser grande, dijo. Claro. ¿Y quién eres tú para no ser brillante? ¿Quién eres tú para no iluminar? ¿Quién eres tú para acaso no inspirar a otros? Todos somos hijos del universo y podríamos llegar a ser grandes. Y a veces el miedo a brillar nos hace escondernos. Y no hay nada iluminador en esconderse para que brillen otros. Qué gran enseñanza, Oscar. Mm. Oscar, yo quiero darte las gracias, de verdad de corazón. Este espacio, cuando alguna vez yo realmente lo creé en un sueño y me levanté y dije, voy a hacer esto, reunir amigos en esos espacios que han logrado crecer tanto, aprender tanto y sobre todo inspirar a tantas personas, Oscar. Gracias, 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 la gratitud hacia ti por estar en este espacio de Aprende, Crece, Inspira. Y estoy segurísimo que vamos a tener más espacios enriquecedores de verdad, porque no hay cosa más gratificante que tener un amigo de ya casi 30 años en un espacio de estos donde hemos crecido juntos y hemos aprendido tanto. Gracias. Gracias a ti por hacerlo realidad y gracias a todas las personas que se van a tomar su tiempo de escucharnos. Ya cada cual construirá sus conclusiones, pero de eso se trata. Bueno, Oscar. Y bueno, ya pronto nos veremos en un nuevo capítulo de Aprende, Crece, Inspira. Muchas gracias.